En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva misión de Sin Mordaza, un producto del Tercer Canal. Hoy teníamos la aspiración de debatir y hacer memoria de unos hechos muy importantes de cara a la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe, pero hoy ha ocurrido una noticia trascendental sobre la cual queremos manifestar nuestra solidaridad con la familia del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que falleció hoy tras ser víctima de un atentado sicarial, un asesinato. Y desde mi perspectiva como periodista, este es un hecho que contamina el músculo democrático y genera un ambiente muy complejo para la sociedad colombiana, ambiente que durante décadas hemos tratado de superar. Y queremos empezar este programa no sin antes rechazar este tipo de actos para que no sigan ocurriendo en un país que asesinan y asesinan líderes sociales, líderes políticos, personas que por su actividad política son estigmatizadas y asesinadas. Esperamos que este paso pueda trascender a una Colombia mucho mejor. Para la emisión de hoy hemos invitado a una extraordinaria defensora de derechos humanos con quien analizaremos los fenómenos del conflicto ocurridos en las últimas 3 décadas. Y quiero darle la bienvenida a la exministra, exdirectora de la Unidad de Víctimas, gran promotora de la defensa de derechos humanos en Colombia, también filósofa con maestría en ciencias políticas, Lilia Solano. Muchas gracias por estar en el Tercer Canal. Y pues lamento si esta presentación quedó un poco manchada por el asesinato de Miguel Uribe. No, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece muy importante que podamos dialogar por temas y sobre temas que están en el punto de discusión en el país. Lógicamente, como tú dices, hoy es justamente ese día en que muere el senador Miguel Uribe. Y es importante aquí recordar que en estos, digamos, si cortamos en 4 meses, entre diciembre y abril, han sido asesinados alrededor de 40 líderes sociales, otros amenazados, intimidados, perseguidos. Es decir, se mantiene hoy en día la preocupación porque las ideas pueden quitarte la vida. Quiero aclararte que fui viceministra del Interior. El viceministerio se llama del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y ya mencionaste, directora de la Unidad para las Víctimas. Muchas gracias, Lilia, y precisamente quisiera tener esa percepción. Veíamos un mensaje escrito hoy en las redes sociales en donde se hacía esa invitación a recordar y a denunciar que de pronto el asesinato de Miguel Uribe más bien dimensiona una cadena de hechos ilícitos que vienen ocurriendo en Colombia y que no ha sido podido buscarle solución, que es el asesinato de líderes políticos y sociales. ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad colombiana que hoy se debate sobre el asesinato de Miguel Uribe? Bueno, esto lleva muchísimas décadas, ¿no? Por lo menos, digamos, agarremos desde el asesinato de Gaitán, pero que fue en el 48, pero desde el 46 él recibía amenazas de muerte. Entonces, digamos, si cortamos ahí y arrancamos, lo que vemos en la historia del país es que uno tras otro
digamos, se han encadenado las violencias, pero sobre todo contra el campesinado en las áreas rurales. Arranquemos, digamos, diciendo que el mismo paramilitarismo como fenómeno arranca más o menos desde los años 60 y luego tiene una evolución en los años 80, cuando ya el músculo del narcotráfico, digamos, es muy claro ahí en la estrategia paramilitar. Y era una estrategia de ganaderos, comerciantes, donde habían también, desde el principio, hubo la participación de ejército, de policía, y digamos, esto en un momento fue esa estrategia de armar civiles para, entre comillas, controlar los excesos de la guerrilla, de las guerrillas, y eso va evolucionando hasta tal punto que lo que vemos es que se mantiene ese asesinato de líderes sociales, de líderes comunitarios, de maestros, de estudiantes. En esas décadas, sobre todo del 80 al 2000, masacres una detrás de otra, persecución al liderazgo, y lo que notamos es que muchos de esos asesinatos no tenían realmente nada que ver con la justificación que había, y era para, digamos, perseguir a los que llamaban auxiliadores de la guerrilla. Es decir, se configura ese relato y para justificar, digamos, entre comillas, moralmente, que se les mata es por ser auxiliadores, y lo que comenzamos a estudiar en un momento de la historia, y cuando analizábamos las masacres en las que claramente eran líderes sociales, líderes populares, que era población campesina, que no había un vínculo que se pudiera probar de que ellos eran auxiliadores de la guerrilla. Me salió un poquito para contarte que eso que vivimos hoy, que nos trae a la memoria Miguel Uribe, esa ha sido la historia dramática de este país, con horrores como los que podemos conversar ahora de esa historia de masacres. Precisamente, Lilia, hubo un hecho muy trascendental hace unas semanas, y ha sido la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta condena se conoce el 28 de julio de 2025, paradójicamente, curiosamente, un 28 de julio, porque el 28 de julio de 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se invitaron a 3 jefes paramilitares al Congreso para defender y promover la aprobación en ese entonces de la Ley de Justicia y Paz, que era la ley de sometimiento del paramilitarismo. Y recuerdo que fueron 3 líderes paramilitares, que fueron Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, y también el paramilitar del Magdalena Medio, que es Ramón Izaza. Así es. Y quiero preguntarte, Lilia, ¿qué piensas de que un 28 de julio hayan ido los paras al Congreso? Tú hayas sido, tú estuviste ese día muy activa denunciando los crímenes del paramilitarismo, y que esa misma fecha, curiosamente, se condene en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, primero, digamos que a quien le leí, recordando que ese era el 28 de mayo, que 28 nos recuerda, 28 de julio de 2004, te lo leí a ti, ahí mismo vino a la memoria, claro, qué coincidencia, digamos, y qué largo el camino que se ha tenido que caminar para poder llegar a ese momento de esa condena, que no es por crímenes de lesa humanidad ni por formación y activa, como se ha dicho y se ha probado, de grupos paramilitares, ni por sus alianzas con el narcotráfico, ni por los desaparecidos, ni por los falsos positivos, sino justamente por la falsedad, ¿no?, en que ha sido condenado. Pero después
rememoramos cómo fue ese 28 de mayo. De julio. De julio, se me metió mayo. Sí, mayo evoca también derechos humanos, probablemente por Sí. las madres de mayo. Sí. Pero en todo caso, mira, voy a hacer un corto relato, ¿no? Estábamos reuniéndonos ya algunas organizaciones de derechos humanos para la creación de lo que después se llamó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Pero no solo nos reuníamos para la preparación y la organización de este movimiento, sino que recibíamos testimonios de todo el país, de las masacres, de los asesinatos selectivos, de cómo habían mutilados, perseguidos, bueno, toda suerte de, no podemos decir ni siquiera de crímenes, de horrores que estaban cometiendo los paramilitares, que como ya te dije, esa alianza que tenía varias patas, una que era justamente de lo que llamaban las autodefensas, por otro lado, lógicamente, el involucramiento de ganaderos y comerciantes, narcotráfico, y por otro lado veíamos que eso se iba consolidando, tuvo sus etapas y estaba creciendo. Luego gana el expresidente Uribe en el 2002 y luego llega este momento, que era el momento justamente de plantear una ley de justicia y paz para el paramilitarismo. Y entonces, lógicamente, activamos nuestras reflexiones, nuestras conversaciones con líderes sociales y sobre todo el campesinado en las áreas rurales, con un temor tremendo, porque para que el narcotráfico sea una realidad que corra sin problemas, necesita que el vecindario donde se dan todos esos hechos no diga nada. Se necesita una parte de todo el aparato del Estado para que opere, porque eran vuelos y bueno, hay toda una logística que lógicamente daba cuenta de que eso tenía que muchísima gente estar callada porque veía todo este operativo. Y justo en esa fecha, volviendo a la fecha, vimos que iban a venir estos jefes paramilitares. Nosotros habíamos entendido que habían 3 características de eso que ya se estaba hablando con los jefes paramilitares, que iba a traer la ley de justicia y paz, que era, nosotros le llamamos perdón y olvido a los crímenes, legalización de bienes y tierras y participación política. Ya desde antes hay muchos testimonios, y Justicia y Paz y todas esas audiencias con los paramilitares extraditados y los narcotraficantes que extraditó Uribe, ellos han contado en detalle muchas de las cosas que ocurrían, y justamente pues este día, 28 de julio, nos habíamos puesto, como sabíamos que ellos iban al Congreso, nos pusimos una cita ahí en el Congreso de la República, pero en la Plaza de Bolívar, porque nosotros en ese momento, lógicamente, no permitieron la entrada ni de víctimas, ni de sectores sociales, ni de nadie, ¿no? Al Congreso a oír a los jefes paras. Iba a entrar los congresistas, el cuerpo diplomático lo habían invitado, y también prensa nacional y prensa internacional. Una de las primeras Ustedes cosas... estaban ahí en calidad de víctimas, de defensores de derechos humanos, queriendo entrar al evento. Sí, pero antes yo te quería decir que llegando a la plaza habían filas y filas y filas de buses, y yo pensé, digamos, un poco ingenuamente, dije, de todo el país vinieron víctimas a apoyarnos, a levantar una voz contra la impunidad de los crímenes y la participación política de los paramilitares. El incremento, porque ya se mostraba que la parapolítica en ese momento tenía más de un 35% de curules en el Congreso. Cuando llego a la plaza y estaba caminando
mirando esos buses, llego a la plaza y la plaza estaba llena de paramilitares, llena. Se calcula que por lo menos debían haber unos 10.000 paramilitares que habían venido en esos buses a apoyar a sus jefes que iban a estar. En ese momento estaban en calidad de desmovilizados, seguramente. Bueno, estaban en ese proceso, no todos, estaban justamente en el proceso de la desmovilización y la concentración en el Ralito. Entonces comenzamos a buscar algunos con los cuales nos habíamos puesto cita, pero la diferencia era gigante entre la plaza llena de paramilitares y nosotros, que terminamos siendo un puñadito de 5 personas, y al final con el senador Iván Cepeda, que en este momento no era senador, nos pusimos de acuerdo de pararnos en la puerta del Congreso para que alguien nos entrara, al estilo que hacíamos siempre para eventos, pero ahí literalmente no había forma, nadie nos había querido entrar, y los pocos que representaban, digamos, a las víctimas o la oposición, pues algunos habían decidido no ir porque iba a ser un show tremendamente humillante para los derechos humanos, para la justicia, para la ética, para todo. Finalmente logramos entrar y nos dicen a las barras, ¿no? Arriba, a las barras, calladitos, sin sacar carteles, sin nada. Ese fue en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, si mal no recuerdo. Sí, y justo ahí nos pusimos, solo logramos entrar Iván Cepeda y yo, y nos pusimos de acuerdo que no podíamos entrar nada, pero él tenía 2 cuadros de su papá, entonces yo iba a tener uno y él iba a tener el otro. O sea, íbamos a estar ahí como testigos mudos de lo que nosotros llamábamos como en ese momento la legalización de la impunidad. Y comienza justamente, por eso Mancuso es tan importante, es el primero que habla con mucha propiedad, muy articulado, dice que es un hombre creyente, que es cristiano, y comienza a dar su discurso muy, para los que trabajamos con las víctimas y con derechos humanos, era un discurso humillante. Era un discurso triunfalista, estaban ahí, estaban con, digamos, la prensa, eran invitados de honor, y cuando él termina de hablar, hay un aplauso cerrado de toda la plenaria de congresistas, cuerpo diplomático y prensa, y ahí era un momento muy doloroso, muy emotivo. Entonces yo no pude permanecer callada, entonces yo estaba arriba, ¿no? En las barras, no necesariamente pensé que iban a poder escuchar, pero termina Mancuso, ahí ese aplauso, y yo comienzo a gritar que ellos representaban crímenes de Estado. Precisamente, pues Exacto. Ahorita vamos a mostrar el video, pero precisamente sí. ese relato que está haciendo Lilia lo hemos documentado en imágenes para que la sociedad que recuerda pueda abstraer lo que ocurrió, sí. Pero quienes no conocen la historia puedan tener una constancia audiovisual de los hechos. Si quieren podemos ir a este BTR, a las imágenes, para que recordemos cómo fue ese momento en que Lilia estaba en las barras del Congreso y, por decirlo así, se enfrenta al paramilitarismo. Veamos. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad, que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones
el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor Salas. Aquí está solo una de las fotos A continuación, de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman: no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Estamos ante una hipocresía, ante un reality, y entonces se vuelve real que mientras se trataba aquí de llorar por las víctimas hechas con sierra eléctrica, despedazadas, estaban golpeando a una hija de una víctima porque trataba de sacar el retrato de su padre para que fuera una voz silenciosa, la del senador Cepeda Vargas, una voz silenciosa que pudiera gritar en la barra sin la televisión, sin el micrófono, que pudiera gritar: nosotros también estamos presentes y vamos a estar presentes porque las víctimas de la violencia tienen derecho a expresarse en una negociación de paz. Lilia, el entonces senador Gustavo Petro recordaba el magnicidio de Manuel Cepeda, Sí. de cara a lo que él presenció viéndote Sí. a ti con la imagen de Manuel Cepeda. Están Sí. cumpliendo 31 años de este escabroso magnicidio en el marco de todos los crímenes contra la Unión Patriótica. Yo quería preguntarte qué sensación, Lilia, tuviste al ver esos aplausos al paramilitarismo. Primero, porque aplaudían al paramilitarismo Sí. algunos congresistas, pero segundo, en el hemiciclo, en el Senado, en la Cámara de Representantes, en el Congreso, está prohibido por la norma aplaudir. ¿Qué opinión te merece que hayan aplaudido a los congresistas, a los paramilitares, los congresistas, pero que no se haya sancionado? Sí, bueno, ese era un momento en que estábamos tan aplastados y ese poder paramilitar parecía, digamos, triunfante. Todo ese poder económico, todo el poder del narcotráfico, toda esa plata del narcotráfico sirvió para comprar armas y ellos decían armar civiles para la seguridad. Recordemos las convivir y luego el paso a las AUC. Es decir, era un momento en que los medios de comunicación acallaban las voces de las víctimas, de los defensores de derechos humanos. Era podríamos decir, una noche muy oscura la que estábamos viviendo en medio de todo ese baño de sangre que había en el país. Y tú puedes recordar que los mismos, digamos, segundos mandos del paramilitarismo llamaban a sus jefes patrones que tenía un concepto que tiene que ver, que se usa también mucho en el campo, pero tiene que ver con la jerarquía. con la jerarquía, con el que manda. Y en este caso nosotros veíamos en todo ese montaje de justicia y paz, en su momento veíamos a un presidente que era Uribe Vélez, completamente comprometido con ese paramilitarismo. Inclusive en debates que organiza el hoy presidente Petro, hay cientos, miles de testimonios que dan cuenta de la cercanía que tenía Uribe con los paramilitares en su finca Guacharaca, luego la creación de los 12 apóstoles y luego toda esa consolidación de esa estrategia, entre comillas, de seguridad, que era una estrategia para defender intereses de, ya mencioné, ganaderos, narcotraficantes, comerciantes, y luego eso que se daba en las áreas rurales, luego da ese salto a querer llegar. Ya había el 35% de parapolíticos, pero querían muchísimo más, querían el control del Congreso, querían hacer las leyes, querían ser ellos
quienes tuvieran el control, tenían control económico, tenían el control de armas y querían el control político. Y tenían muchos de los medios de comunicación también a favor de mostrar que esa era una estrategia de seguridad, que la guerrilla se había salido totalmente de control y un sentido de que era legítimo el paramilitarismo. Y nosotros que habíamos comenzado a estudiar todo el tema de las masacres, recordamos muy bien lo que fue la masacre del Aro y la masacre de la Granja. Las masacres de Ituango. Sí, de Ituango. Y sobre todo a un profesor, Jesús María Valle. Yo misma había sido invitada varias veces a la universidad a los actos de memoria por la vida de Jesús María Valle y los estudiantes muy conmovidos sabían que eran un puñado nomás de gente que veía, que claramente entendía que lo que había era una estrategia de muerte. A los que llamaban los patrones, eran los patrones de las masacres, de los asesinatos, del manto de sangre, de las víctimas que tiraban a los ríos, que las despedazaban. Desde esa época ya había eso. Entonces, el resto del país hacía de cuenta que no había sino una amenaza guerrillera. Y lógicamente, como morían pobres, campesinos, líderes sociales, no eran los grandes hacendados los que estaban masacrando, entonces esas vidas no valían. Y por tanto había como un pacto de silencio frente a los crímenes del paramilitarismo. Entonces, al llegar ellos al Congreso, era como una presentación en sociedad de los jefes paras, no solo los parapolíticos, eran los jefes paras. Y los jefes paras invitados, traídos por el presidente de la República y aplaudidos por esa mezcla de Congreso, cuerpo diplomático y había mucha prensa internacional. Entonces, el punto era un riesgo, pero era más el dolor que conocíamos de miles de víctimas, inclusive algunas mujeres, las madres de los detenidos desaparecidos, habían tenido que salir de la Plaza de Bolívar y se habían ido a la Plaza de Santander totalmente en shock sobre el show que se había montado. Era un momento en que tú no puedes quedarte callado, aunque el riesgo fue lo que pasó, que pararon la plenaria y me sacaron, la policía me sacó arrastrada, ¿no? Lo único que yo hice fue, hasta el final, decir que las víctimas sí estábamos ahí. Y que no íbamos a permitir que la impunidad, que ellos se tomaran, digamos, en sus manos hacer las leyes. Y fue un momento muy, muy duro, pero fue un momento de desafiar los patrones de la muerte. Ahí estaban, y desafiarlos de frente y decirles, no nos vamos a callar. Y yo dije, la sangre que han derramado los va a perseguir toda la vida. Yo no sé si ellos entendieron como que era una amenaza de muerte, pero lo que era una tremenda sensación de angustia por lo que se vivía. Y eso sí, fue un momento, después entendí que eso lo estaban transmitiendo los canales internacionales y que habían puesto que las víctimas estábamos ahí. Precisamente, Lilia, nosotros aquí en el Tercer Canal hemos conseguido algunas de las declaraciones que se produjeron ese 28 de julio de 2004 que nos permitirán entender esos hechos a los que estás haciendo memoria. Veamos, tenemos dos declaraciones de Mancuso. Vamos a ver la primera para ver qué recuerdas de ese discurso que dio este ex jefe paramilitar. Veamos. Por esta razón, y ante el acecho constante de las guerrillas, recurrimos al derecho inalienable de la legítima defensa en aras de proteger nuestra existencia y nuestros bienes lícitamente adquiridos que representan el sustento presente y futuro de nuestras familias. Apenas ahora, y a partir de este proceso de paz con la SAUC,
Se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas. Verdadera epopeya de libertad de la nación y del pueblo colombiano, cuando se hizo cuestión de vida o muerte, asumir con dignidad la defensa patria y tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero. Hemos sido víctimas de la prolongación del chantaje guerrillero durante décadas de abandono por parte de un Estado débil e irresoluto, sin coraje ni sensibilidad social, sordo a la Colombia marginal y periférica, que todavía hoy lucha por liberarse del flagelo guerrillero con su secuela inevitable de miseria e injusticias. El juicio de la historia reconocerá la bondad y grandeza de nuestra causa. La historia será tan implacable con la subversión armada como su presente lúgubre y huérfano de apoyo popular. Tras 4 largas décadas de prepotencia inclemente y mesianismo terrorista, las guerrillas sobreviven en sus madrigueras, presas de su arrogancia tras haber dejado pasar el tren de la historia. La subversión se alimenta del ego demencial de sus líderes encanecidos, anacrónicos y extraviados que pretenden someternos por las armas. Lilia, mientras te le enfrentabas a los paramilitares desde el Congreso, pues Mancuso estaba diciendo que no, que al contrario, que las víctimas eran ellos de la barbarie de la guerrilla. ¿Cómo le podríamos explicar ese tipo de frases a la sociedad colombiana hoy, que sin lugar a dudas puede comprender mucho mejor el paramilitarismo que hace 21 años? Bueno, yo creo que lógicamente este era un discurso para el aplauso, no era un discurso. Lógicamente ellos no iban a venir a hablar de sus crímenes ahí, estaban justamente buscando lo que yo llamo la legitimidad moral. Lo que sí había y que hizo que en su primer momento hubiera esa organización de autodefensas es que la guerrilla, especialmente las FARC, les cobraba unos impuestos. A los paras. A los paras, pero no, a los ganaderos, a los empresarios. Y entonces justificaron la creación del paramilitarismo y, digamos, esta estrategia autodefensa, diciendo que se tenían que proteger de aquellos que los extorsionaban. Entonces lo que se volvió una justificación para el asesinato de líderes sociales y para una gran estrategia de expropiación de tierras con la figura del desplazamiento forzado y de crear terror, era esa, ¿no? No, es por razones de seguridad. Uribe mismo recoge eso en su campaña y cuando muestra que lo que el país necesitaba era seguridad. Pero digamos, esa fue una estrategia de decir, sí, es que nos extorsionan, nos tenemos que armar, nos tenemos que organizar y tenemos que perseguirlos. Luego, esa estrategia de masacres, de desplazamiento forzado, masivo, tenía que ver con, primero, necesitaban tierras, tenían mucha riqueza del narcotráfico y estos ganaderos necesitaban tierras y tenían toda la plata para armar lo que ellos llamaban armar civiles, que era ese modelo de autodefensa. Ahí dicen que, y nosotros mismos decíamos como víctimas de la estrategia del Estado, pero habría que decir que no era todo el Estado, era una parte de ese Estado que quedó cooptado en las manos del paramilitarismo, mucho más cuando ya Uribe fue presidente en los 2 periodos. Ahí tenían, digamos, toda suerte de paramilitares o parapolíticos, inclusive en embajadas, entre los jueces, en la fiscalía. Es decir, hubo una toma de ese paramilitarismo de las instituciones que nosotros veíamos, pero este país
en su mayoría, no todo, porque en la academia persistían sectores de pensamiento crítico que veían el alcance del paramilitarismo entre las organizaciones sociales, pero el campesinado se dio cuenta de que esta era una arremetida contra ellos y las cifras de muertes del campesinado, del liderazgo del campesinado, se incrementaban especialmente en regiones como Antioquia, el Urabá antioqueño, Córdoba. Y luego, en ese tránsito de las autodefensas a la consolidación del paramilitarismo, ellos llegaron a tener el control, como ellos mismos lo expresan, en la mayoría del país. Y entonces podían elegir a sus representantes, alcaldías, gobernaciones. Entonces tenían, por un lado, pues todo ese poder del narcotráfico, todo el poder de una parte del Estado, representado también en policía y ejército, pero luego entonces se dieron cuenta que el presupuesto de quienes eran el presupuesto de los departamentos y de los pueblos en los que eran elegidos, pues eso también era un botín y se volvió justamente eso un botín de guerra y esto no paraba. Todos los días sabíamos de más muertos, de las masacres, y veíamos cómo la impunidad crecía a la par de toda esta estrategia de muerte. Y entonces pensábamos que ¿cómo vamos a hacer? Ese es el discurso de él, es la seguridad entendida como nos están extorsionando, nos están pidiendo plata los ganaderos, pero luego en los testimonios, que hay miles de horas de las audiencias de justicia y paz, inclusive de audiencias desde las cárceles de Estados Unidos, y eso no lo conoce la gente. Yo tuve una reunión con la actual fiscal y yo le dije, debías sacar al público esas miles y miles de horas de las audiencias de los paramilitares. Muchos de ellos están muertos porque hay una cosa, y es que ellos se mataban entre ellos mismos, ¿no? Entre las familias, como vimos con los Castaño, se mataban, había No, y también en el marco de un pacto de impunidad y de silencio. Exacto, entonces que como mataron a Doble Cero, por ejemplo, el creador del bloque Metro en 2006 en Santa Marta. Exacto, porque y eso lo señaló en alguna oportunidad uno de los paramilitares, nos ubicó a los que trabajamos por los derechos humanos y ya estaban en la estrategia de diálogo del Ralito, y nos dijo, mira, están matando miles de mandos medios, que éramos los que recibíamos las órdenes y los que sabían todos los secretos, pues mataron a miles, ellos mismos mataron a sus, digamos, a sus subalternos. Y eso tampoco nunca fue investigado en detalle. Lo que sí entendimos, una parte de esta historia que es muy importante, cuando inicia esta estrategia paramilitar, tiene el visto bueno de Estados Unidos, y tiene el visto bueno porque era todo este momento de la doctrina de seguridad nacional. La negociación del Plan Colombia también. Sí, pero... O la implementación mejor del Sí, plan. pero previo a eso, armar civiles fue una estrategia porque les parecía que coincidían en sus discursos ellos con el discurso anticomunista, el peligro de la amenaza comunista, y aquí, bueno, el peligro de la guerrilla. Entonces tuvieron el visto bueno para armar civiles. En muchos territorios estaban al tanto y les parecía que eso era la doctrina de seguridad nacional de todos esos asesinatos y las violaciones y la persecución al campesinado. Y luego vemos eso claramente cuando hay el asesinato, cuando matan a Pablo Escobar, digamos que entre comillas hubo esa alianza paramilitar para matarlo, y lógicamente con
ejército, policía, lo que ya había aglutinado el paramilitarismo, más obviamente el concurso de Estados Unidos. Y luego hay una suerte de acuerdo. Nos falta que se desclasifiquen más documentos para conocer en detalle el rol que ha tenido Estados Unidos, o más bien Washington, en toda esta estrategia, pero claramente cuando el expresidente Uribe decide extraditarlos, cuenta con ese apoyo completamente del gobierno norteamericano. Quiero contarte un detalle, es que años después o meses después, la senadora Piedad Córdoba decide, en una estrategia de que tuviéramos más posibilidad de ir desmantelando la disculpa de la guerrilla para seguir matando líderes, y entonces dijo: organicemos colombianos y colombianas por la paz. Entonces se organiza esto, teniendo en mente que se requería que la guerrilla parara el secuestro, entregara a los secuestrados y se abriera un camino de negociación política. En ese entretanto, algunos de Colombianos por la Paz, Piedad organiza una visita a las cárceles norteamericanas donde estaban. En 2009. Sí, entonces una reunión muy importante que se da también, donde estuvo justamente Iván Cepeda, que en ese momento aún no era, no sé si ya era, no, creo que aún no era congresista. En 2009 él era columnista del Espectador y era pues activista, líder social del movimiento de víctimas. Del Movice. Y entonces nosotros pusimos mucha esperanza en que ellos, una vez extraditados, por un lado veíamos que era otra estrategia de impunidad, porque desde allá no iba a poder haber acceso a las audiencias donde ellos tenían que confesar los delitos. Por otro lado, solo iban a ser juzgados por los delitos asociados al narcotráfico y no por asesinatos y violaciones y, bueno, toda suerte de horrores. Mas, sin embargo, ahí Piedad, que no, en ese momento no era senadora. Ah, sí, ya ella sí era senadora. Sí. Hizo un grupo para visitar las cárceles, y entonces cuando hay la cita con Mancuso, yo me acuerdo que de la memoria de este momento es que Piedad dice: yo le dije a Mancuso, mire, usted ya está aquí, está extraditado, usted tiene la oportunidad, tiene la obligación de contarle a las víctimas todos los crímenes en los que han participado, cómo se organizaban, cómo era la relación misma con el expresidente Uribe. Entonces, en ese momento él dice que no. Una frase totalmente impactante, porque él dijo: él me puede matar toda la familia. A mí me da miedo que él me mate toda la familia. Es decir, mira, aquí estaba un hombre asesino que tenía muchas víctimas en sus espaldas, reconociendo el estatus de otro, diciendo: me da miedo porque me puede matar a toda la familia. Entonces ahí un poco perdimos esa gran esperanza que esos testimonios desde allá iban a contar en detalle lo que pasaba, realmente quiénes los financiaban, aunque ya sabíamos quiénes eran los que habían tenido esta estrategia empresarial de apoyarlos, y sobre todo cuáles eran los políticos que en todo momento en las audiencias, en la cabeza de los testimonios está que dicen una y otra vez: elegimos y reelegimos a Uribe. Él es nuestro líder político, él es nuestro prohombre. Es decir, nadie que no haya oído esas miles de horas podría decir que no es uno de los, digamos, organizadores fundamentales políticamente hablando del paramilitarismo. Eso, digamos, que está probado. En cuanto a las víctimas, tocaría es que, llegado un momento en la historia que se abrió con esta condena, un día por crímenes de lesa humanidad,
sea también condenado. Estamos en este otro momento de la historia, en un momento de la historia donde la gente puede levantar la voz, aunque todavía, aunque esos paramilitares fueron extraditados, vino toda otra generación que tenía la misma estrategia. Y el mismo mecanismo. El sí. mismo mecanismo. Ahora le sumas a eso todo el negocio de la minería ilegal. Y del oro. Pero el oro, pero también igualmente el narcotráfico y la necesidad de tener grupos sicariales que en un momento se les llamó BACRIM, ¿no? De bandas criminales reorganizadas para la misma estrategia, entre comillas, de seguridad, de vaciamiento territorial, o pelea a muerte por las rutas y la multiplicación, la atomización de toda esa estrategia que tuvo un control, digamos, AUC unido, pero que luego tiene una cantidad de ramificaciones, pero con la misma estrategia inicial de control de seguridad territorial, concentración en perseguir todavía a líderes sociales y campesinos y con la misma estrategia de control político, no de ellos mismos, pero de sus líderes representados en este partido Centro Democrático fundado justamente por el presidente Uribe y que era en asociación, por lo menos Uribe, en clara asociación con los crímenes del paramilitarismo. Lilia, hace 21 años, digamos, evidentemente enfrentársele al paramilitarismo tan de frente como era otra cosa. Como ocurrió en las barras del Congreso, pues era una tarea extremadamente peligrosa, inclusive lo sigue siendo. Pero ustedes al interior del Congreso sí contaban con una voz, digamos, de denuncia, que era Gustavo Petro. Sí. Yo quiero recordar qué dijo Gustavo Petro, uno de los apartes de este debate, de esta circunstancia, pero preguntándote a ti, antes de que veamos el video, es ¿qué papel juega Gustavo Petro en estas denuncias de hace 20 años sobre el paramilitarismo? Recordemos. De hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país. Y son muchos. Y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares. Porque depende de los paramilitares. Depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito, su propia reelección. Porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso. Porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancuso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificarla. Sonido por el representante Petro. Es el señor presidente, es el señor Mancuso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República, y de dos maneras: con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad e independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Fe de Ralito, sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República. Porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos
que entre otras cosas tiene como consecuencia la reelección presidencial, entonces nosotros no estamos construyendo ninguna paz. Si es que la paz la definimos como la construcción de un pacto social hecho entre ciudadanos desarmados que puedan trazar las reglas del juego para la convivencia pacífica, no solamente ahora, sino para las futuras negociaciones. Estamos ante una hipocresía. Lilia, vemos a Gustavo Petro denunciando ese 28 de julio que la reelección de Álvaro Uribe está en manos de Mancuso. Después, de acuerdo a todos esos testimonios que tú nos cuentas que están en los anaqueles de la justicia, existe material de que Mancuso dice que apoyó financieramente la reelección de Uribe en 2006. Estas denuncias tan valientes de ustedes, Petro desde el Congreso, ustedes desde el Movimiento de Defensa de Derechos Humanos, investigadores como Iván Velázquez, bueno, Piedad Córdoba también hizo un enorme trabajo de esta lucha contra el paramilitarismo. 20 años después, Petro llega al poder. 20 años después, como directora de la unidad de víctimas, tú te sientas con Mancuso, ¿sí? ¿Eso qué significado tiene para la sociedad? Porque hay mucha gente que, digamos, dice, uy, pero sorprende que Lilia haya tenido la entereza de sentarse con un personaje como Salvatore Mancuso. Entonces, ¿cómo se analizaría toda esa cadena de hechos que estamos viendo? Sí, bueno, primero que todo, ahí el presidente dice que Uribe está secuestrado, pero yo creo que ahí la realidad que vimos con mayor claridad cuando se dan los testimonios de Justicia y Paz es que él no estaba secuestrado, él era un socio. Y un socio muy importante porque era el socio político y el que un poco tenía en sus manos la posibilidad de, digamos, orientar esos ejércitos, muchos con características sicariales mayoritariamente. Entonces yo quisiera decir que eso está muy probado, que era el socio. Pero quiero saltarme este momento donde Mancuso, yo era ya directora de la Unidad para las Víctimas después de ser viceministra, y entonces su abogado me pide una cita y yo le digo que con mucho gusto le doy la cita porque él ya había regresado al país y el presidente le había dicho que podía ser gestor de paz. Gestor de paz es un título muy importante, o sea que realmente iba a darle un vuelco a su historia. Entonces él viene a la oficina, es muy interesante porque cuando entra, él me reconoce, ¿no? Me dice que hace más de 20 años no nos vemos. Claro. Sí, entonces tuvimos una conversación muy buena. Respetuosa. Yo le dije de qué era lo que más se arrepentía y me dijo que era del dolor causado a tanta gente. Y él acepta entonces ahí que iba a dedicarse a dos tareas como gestor de paz. Una, la búsqueda de bienes para que se han, entre comillas, perdido, están en manos de testaferros y que esos bienes pasaran a la Unidad para las Víctimas para que fueran monetizados y que esa plata pudiera llegar a las víctimas de los crímenes que él había cometido. Y dos, que se comprometía al esclarecimiento de algunas cosas que son muy importantes para las víctimas, que es contar la verdad. Tuvimos la oportunidad de invitarlo por un momento. Era un encuentro nacional de víctimas y se le invitó por un momento a que él recibiera a una de las víctimas y la escuchara, que fue justamente un líder del pueblo en Vera. Entonces ahí están, digamos, en una tarima, Mancuso y el líder del pueblo en Vera, y el líder le pregunta: ¿usted mató a nuestro líder Kimi Pernía? Y él dice sí. Entonces el líder indígena le pregunta ¿por qué? Y él dijo: porque me pasaban listados y los que estaban en esa lista los matábamos.
Y generalmente esos listados los hacían las agencias estatales, ¿no? Increíble. Bueno, él dice ahí que en ese listado donde él mató a Quimi Pernía se lo había dado Castaño, Carlos Castaño. El líder le pregunta, ¿y por qué habían puesto en ese listado a Quimi? Y él dijo, porque se oponía a la construcción de la represa de Urrá, que era lo que ya sabíamos, pero para la víctima era muy importante que el victimario en su voz dijera, lo reconociera, y para nosotros que se reconociera que había esa alianza también empresarial donde el paramilitarismo defendió los intereses de parte del empresariado y mató líderes que se oponían, digamos, a la estrategia en ese momento de la construcción de la represa de Urrá. ¿Por qué se oponía Quimi? Porque resulta que para los pueblos ancestrales el río es la vida y transformar el río que por años y años, por siglos, había convivido con ese pueblo ancestral en Vera, pues era matar el pueblo. Y Quimi trató de explicarlo. Tuvo la oportunidad de ir a diferentes países y ser escuchado porque mucho antes de que hubiera todo este boom realmente del cuidado de la naturaleza, los pueblos ancestrales se oponían al paramilitarismo y su estrategia de respaldar empresas que no tenían ningún cuidado ambiental. Y esto fue un momento muy importante, porque yo entendí, han pasado todos esos años, pero ese día que Mancuso habló a las víctimas, los medios de comunicación vinieron masivamente a decir que nosotros habíamos humillado a las víctimas por haber dejado hablar a Mancuso, cuando es al revés. Esos mismos medios de comunicación masivos nunca se interesaron por escuchar las voces de las víctimas, legitimaron el paramilitarismo, desarrollaron toda esta estrategia de mantos de silencio, connivencia con los crímenes. Y más adelante, uno de los mismos medios de comunicación me dijo, mira, nos dieron la orden de venir y decir que por qué se le está dando la palabra a Mancuso. Es decir, Mancuso es un testigo, uno de los testigos vivos más importantes de todos esos crímenes. En muchas entrevistas él ha reconocido la responsabilidad de haber elegido y reelegido a Uribe, pero sin duda tiene un gran temor y hoy lo habíamos invitado a esta entrevista, lógicamente no para debatir, sino para que también contara cómo llegaron a ese momento, que nosotros sabemos cómo llegaron al Congreso con todo el respaldo de Uribe, con algunas 2 mujeres que habían y los parapolíticos, pero que cumplían una labor muy importante, que habían sido puestos a dedo por ellos. Es decir, toda esta estrategia previa de la parapolítica se hizo presente en ese momento y ahí vemos que después estos mismos paramilitares han rechazado la oportunidad que les dio este gobierno de ser gestores de paz. Pues que han dicho que no han podido, que no los han dejado. Pero hay una cosa fundamental y es que tendrían que entregar sinceramente cuentas a las víctimas y entregar los bienes, como digo, muchos de esos bienes en manos de testaferros. Antes de acabar sin Mordaza, yo quería preguntarte qué pasó con esa, digamos, la gran noticia que salió ese 24 de septiembre del año pasado, cuando se sostiene esta reunión con Mancuso, es el estado de los bienes del bloque norte de Mancuso. Ya casi para terminar, Lilia, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con estos bienes que Mancuso dice que entregó, pero que la administración perdió como el hilo conductor? ¿En dónde quedan las víctimas, siendo la reparación el 33% trascendental de la justicia? Que tiene que haber justicia, verdad y reparación. Y garantías de no repetición, que es lo que no hay.
Por eso los crímenes se han seguido repitiendo. No hay esas garantías de no repetición. Pero hay que decir que tuvimos una entrevista cuando yo era directora de la Unidad para las Víctimas con la señora fiscal, con la actual fiscal, y yo le dije, mira, esta tarea realmente no es de la Unidad para las Víctimas, es de la Fiscalía, de poder, digamos, buscar los bienes y poder devolvérselos a las víctimas y procesar judicialmente a los que estén apropiados de esos bienes. Entonces hubo un compromiso de la fiscal y de su equipo de hacer esa tarea, de perseguir a ese testaferrato. Yo creo que eso es una tarea muy seria. Yo creo que uno no puede decir simplemente, no, esos se perdieron o esos están en manos. Sí, hay que hacer una investigación judicial que determine el estado de cada bien. Exacto. Esa tarea no. Pero queda la percepción de que de pronto Mancuso es un victimario con determinada voluntad de arreglar y de pacificar esa situación jurídica. ¿Es correcto? Sí, yo creo que aquí hay, como dicen, obras son amores y no buenas razones. Entonces aquí hay el reto. Yo creo que él en sus discursos, en sus entrevistas, hace una muy buena tarea de mostrar que él quiere dedicar. Él me dijo, yo quiero dedicar mi vida a resarcir a las víctimas. Bueno, lo dijo, tiene que hacerlo y eso pasa por esa estrategia de colaboración con la Fiscalía, pero pasa también porque en momentos fundamentales donde él fue testigo privilegiado de la historia, privilegiado digo porque estaba, pero no porque eran crímenes, pues que pueda ayudar a esclarecer y traer una deuda que tienen las víctimas, y es que se les debe justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición. Entonces, ¿qué fue lo bueno de esta historia con el presidente Petro? Que él nos da la oportunidad, a mí personalmente, después de años de lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas, de venir a la Unidad para las Víctimas para servir a esas víctimas. Aquí el gran problema es... El centro de las víctimas. Sí, hay registradas más de 10 millones de víctimas. Por lo tanto, reparar a esos 10 millones y a los colectivos requeriría un músculo financiero en el que el país dijera, sí, hay que volcarse a reparar las víctimas, pero no hemos llegado a ese momento. En el Congreso de la República, al contrario, negaron la ley de financiamiento y dejaron a las entidades, digamos, en la angustia de ver cómo alcanzamos los resultados. Entonces, claro que se reparan, como yo les llamaba, a cuentagotas, ¿no? Se va reparando, pero no en su mayoría y más rápidamente que requeriría toda esa plata. El presidente dijo, para poder repararlas todas, las víctimas se requieren más de 130 años, pero el contador de víctimas sigue creciendo. Por eso que ya hablamos, claro. Porque continúa la estrategia de terror especialmente en el campesinado, en áreas rurales, continúa porque como nunca antes el narcotráfico tiene un poder enorme, que ahí está mucho de la clave de la guerra, es el financiamiento del narcotráfico al paramilitarismo. Lilia, ya para terminar quiero hacerte una pregunta, y es que cómo ustedes desde la defensa de derechos humanos, con la experiencia que han tenido en la administración pública en este gobierno, cómo ustedes se están preparando de cara a las elecciones de 2026 para poder desmontar el paramilitarismo, para continuar con una política que le corresponda a las víctimas, para continuar con una política que beneficie a la sociedad. Y, en mi opinión, se desmonte el paramilitarismo, porque el paramilitarismo no se ha desmontado pese a que hoy gobierna el progresismo. ¿Cómo se están preparando Claro, ustedes? pero tú has visto claramente que en el Congreso ese progresismo no es mayoría. De tal forma que ellos se dieron el lujo de bloquear apuestas que eran fundamentales de las reformas. Entonces, ese paramilitarismo y toda esa estrategia parapolítica, lógicamente no es la misma, se transformó,
pero tampoco se desmontó, inclusive del Congreso de la República, donde conviven mafias al servicio de intereses particulares. Y muchos de los derechos que se volvieron negocios están en manos de esas mafias. Entonces, la salud, la educación. Entonces, el reto es, en esta larga historia, toma tiempo llegar a ese desmonte. No hemos llegado a eso. Por eso el presidente muy claramente dice: hay que cambiar el Congreso. Y por eso estos paras que llegaron el 28 de julio del 2004 sabían que el poder del que hace las leyes es fundamental. Entonces, esa estrategia un poco se ha frenado, más sin embargo, la oposición es la mayoría. Entonces, una de las formas del desmonte de ese poder paramilitar tiene que ser que un Congreso esté y congresistas al servicio de la justicia, al servicio de las causas sociales, al servicio de las transformaciones estructurales, o si no, si la estrategia es como ahora y el presidente Uribe, a pesar de ser condenado, dijo: vamos a poner presidente como lo hacía antes, entonces sería una historia dramática, pero yo creo que es una historia diferente, de tal forma que hoy el presidente Petro, que se paró y los enfrentó como congresista ese mismo día ahí en la plenaria de Senado y Cámara, él también es hoy el presidente y lidera esta posibilidad de que cambiemos este país. Hay cambios en la historia que han durado un siglo, pero por lo menos ahora una estrategia que comenzó desde los años 60 de armar civiles, hoy estamos en el 2025, es un momento de la historia en que la sociedad también se sensibilice. Y es que ha ganado la apuesta de que no puede sostenerse un país con una brecha tan grande, con unas injusticias tan grandes entre quienes tienen acceso a la riqueza, al control del poder, y toda esa cantidad de gente que vive sin agua potable, sin universidades, sin escuelas, sin hospitales, que son los que le reclaman hoy al presidente y le dicen: bueno, ya. Queremos esos cambios ya, y eso realmente en 3 años no se iba a alcanzar, pero sí se logra si se va transformando el país, y si no, echamos para atrás. Lilia, muchas gracias por estar en Sin Mordaza. El tiempo pasa corriendo. Este es un tema muy apasionante, pero lo podemos seguir hablando con la perspectiva del tiempo. Con mucho gusto. Ojalá te lances al Senado, a la Cámara el próximo año. Sí, vamos a ir a esa lucha por conquistar con ideas, con compromiso, con trabajo, con experiencia, con carácter, esa curul. Bueno, y a las cerca de 400 personas que nos acompañaron hoy lunes 11 de agosto en esta maravillosa entrevista con Lilia Solano para hacer memoria, les agradecemos para que le den like, para que difundan este programa, y nos estamos viendo en Sin Mordaza por el tercer canal. Muchísimas gracias. Gracias, Julián, por invitarme. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.